Hola, muy buenos días si nos estáis siguiendo desde América Latina y buenas tardes si lo hacéis desde España. Y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. En esta ocasión junto a Power Data, compañía especialista en tecnologías de integración y virtualización de datos. Mi nombre es Marina Puig y hoy voy a estar moderando esta sesión. Como sabéis, el título del webinar de hoy es Integración de datos, cómo tener una visión unificada de su organización en una sola plataforma. Durante la próxima hora conoceremos cómo potenciar al máximo el valor de los negocios a través de la obtención de una visión completa de la información. Después de escuchar la ponencia, como siempre, daremos paso a una ronda de preguntas a la que todos vosotros estáis invitados a participar. Tenéis dos vías para hacerlo. Podéis escribir las preguntas en la casilla donde pone preguntas y que podéis localizar fácilmente en el panel de control del sistema. De hecho, podéis ir escribiendo las cuestiones a lo largo de toda la ponencia y yo se las voy a trasladar finalmente a nuestro ponente de hoy. O si lo preferís, si tenéis un micrófono conectado a vuestro ordenador o nos estáis siguiendo a través de teléfono, también podéis optar por formular las preguntas de viva voz. Si así lo queréis hacer, me lo tenéis que indicar clicando en el botón mano levantada, que es el que tiene una mano dibujada y que podéis localizar también fácilmente en el panel de control del sistema. Indicaros que, como siempre, este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars. Allí vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. En cuanto esta ponencia esté disponible en Demos de Software, todos vosotros vais a recibir un correo electrónico indicándolo. También deciros que en demosdesoftware.com podéis recuperar otros webinars que hemos ido celebrando con Power Data, como por ejemplo el que, sin ir más lejos, celebramos la semana pasada sobre tendencias en TI para la gestión de datos en el sector financiero. Pues bien, dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Voy a presentaros a quien va a ser nuestro ponente hoy. Él es Dave Gómez y es Product Manager de Power Data. Dave, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Dave. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Dave Gómez, soy Product Manager de Power Data. Un gusto con ustedes. El día de hoy voy a hacer el webinar de integración de datos. Muy bien, ya estamos viendo tu pantalla, cuando quieras, adelante. Excelente, muchas gracias. Buenos días a todos. Lo que vamos a ver hoy día es el webinar de integración de datos. Un gusto de todos ustedes. Y vamos a entrar a detallar cuál va a ser nuestro punto del día de hoy. Los objetivos importantes que vamos a ver el día de hoy son la importancia de la integración de datos como factor fundamental para el éxito de proyectos de sistemas. La integración de datos no solo está relacionada a proyectos de tipo Data Warehouse, pueden ser relacionados a diversos proyectos de sistemas. Es algo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a conocer también la forma de cómo identificar los componentes de una plataforma de integración de datos, de qué está compuesto, y eso en todas las diapositivas que vamos a ver el día de hoy. También vamos a ver las iniciativas tipos de integración de datos y así también la clave para convertir el valor de la integración y la calidad de datos en nuestras organizaciones. Un poco hablando de qué es Power Data. Power Data es una empresa especializada en soluciones y servicios tecnológicos en gestión de datos. Nosotros somos especialistas en gestión de datos. Y una visión importante de nosotros es crear valor para nuestros clientes, aportándoles mediante nuestro apoyo experto en gestión de datos. Nosotros somos muy expertos en la gestión de datos, bajo soluciones empresariales de gran calidad y fiabilidad. Esto les va a ayudar a ustedes a conseguir mejoras apreciables y duraderas en el resultado de sus negocios. Somos especialistas desde 1999 en soluciones de integración de datos y calidad de datos en grandes corporaciones, empresas y sobre múltiples plataformas. No nos cerramos a una sola plataforma, y trabajamos sobre diversas plataformas. Tenemos un equipo de 120 profesionales en 5 países, en Argentina, Chile, Colombia, España y Perú. Y somos
partners de una de las empresas más grandes y líderes en el mundo, que es Informatica Corporation, incluso avalados por Gartner. Ustedes, si pueden revisar los cuadrantes de Gartner, van a ver a Informatica como la número 1. ¿Y qué le ofrecemos como soluciones? Nosotros como soluciones ofrecemos MDM, gestión de datos maestros, integración de datos, lo que es perfilado de calidad de datos, enmascaramiento de datos, o lo que es conocido también como data masking, lo que es ILM archiving o subset de datos, incluso soluciones de B2B de datos. ¿Y qué hacemos? Pues nosotros ayudamos a nuestros clientes a optimizar la gestión y la explotación de la información. ¿Cómo? Basados en las necesidades empresariales. Por ejemplo, una necesidad empresarial, que es la mejora de decisiones y cumplir con la normativa, deriva a una iniciativa tecnológica del tipo de inteligencia empresarial. Asimismo, tenemos necesidades empresariales del tipo de modernización del negocio y reducir costos de tecnología de información, que deriva a iniciativas de eliminación de sistemas heredados. También tenemos iniciativas o necesidades de funciones y adquisiciones cuando adquirimos nuevas empresas y tenemos aplicaciones que ellas tienen y tenemos que fusionar con nuestras actuales aplicaciones. Esto que conlleva como iniciativa hacer consolidación de aplicaciones. Y así tenemos diversas necesidades empresariales que van a derivar en iniciativas de tecnologías de información. Y todas estas iniciativas, pues nosotros somos expertos en proyectos de data management que soportan estas iniciativas. Por ejemplo, data warehouse, migración de datos, consolidación de datos, lo que es master data management, sincronización de datos en tiempo real, virtualización de datos, replicación de datos, incluso el transactional data management o lo que es reporting o scorecards. Entonces, nosotros somos especialistas en esta gama de proyectos, de los cuales conocemos bastante. Y ahora que hablamos de datos y ahora que conocemos y empezamos a entrar más a tallar en lo que es la integración de datos, hay que ver un punto muy importante, que es la importancia de los datos. ¿Qué tan importantes son los datos en nuestra organización? Tenemos un desafío que ha venido creciendo en estos tiempos, que es básicamente liberar los datos de las aplicaciones. Pasando el tiempo de nuestras organizaciones, vamos adquiriendo diversas aplicaciones y vamos llenando de aplicaciones en nuestras organizaciones, pero estas aplicaciones tipo RPs, tipo sistemas de facturaciones, gestiones o de atención al cliente, van creciendo separadamente, individualmente, y cada uno tiene información que puede estar aislada. Entonces, esto ha venido en el tiempo y es lo que ha estado sucediendo, que durante 40 años los datos han estado prisioneros de las aplicaciones. Cada aplicación ha tenido su información propia dentro de las aplicaciones, entonces es una información muy aislada. Entonces, los datos se han convertido en un activo no productivo. ¿Por qué? Porque los datos se convirtieron en entornos que son poco accesibles, son poco flexibles. Su calidad es limitada, dado que cada aplicación solo va a necesitar la información necesaria para que funcione la aplicación. Por ejemplo, una call, un registro de llamadas, solo va a tener información de llamadas de cliente, números de contactos, entonces no le va a interesar, por ejemplo, algún tema de direcciones o datos así por estilo de los clientes, ¿no? Y información que no puede ser reutilizable, dado que son aplicaciones, incluso para el caso de aplicaciones cerradas, van a tener modelos muy ad hoc para que funcione la aplicación. Entonces, ese modelo de información o ese modelo de datos no necesariamente va a ser algo entendible cuando alguien quiera analizar esa información. Entonces, ¿a qué conlleva todo esto? A que la información esté fragmentada y diseminada. Entonces, en diversas aplicaciones, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la información de clientes, un sistema de reclamos, un sistema de ventas van a tener información de cliente, va a estar diseminada y en algunos van a tener información incompleta. Ahora, entramos también con los sistemas complejos y cambiantes. Unos sistemas complejos podemos hablar de RPs tipo SAP, PeopleSoft, que tienen información muy compleja y muy grande.
Incluso a todo esto que empieza a llevar, llevamos a tener, y lo que vamos a tener son peticiones que requieren integración. Por ejemplo, vamos a escuchar mucho que nos van pidiendo información del reporte de ventas de los clientes, por ejemplo, queremos ver los saldos de nuestra rentabilidad. Entonces, estas consultas empiezan a conllevar a analizar información de diversas aplicaciones. Y estas peticiones que son incesantes, pues van creciendo en el tiempo, dado que nuestro entorno y nuestro mercado es muy cambiante, es muy dinámico, y se va a seguir convirtiendo con todo el tema de la interacción de Internet, Facebook, Salesforce y el comercio electrónico. Pero nuestro presupuesto para atender estas peticiones es muy limitado. Entonces, el presupuesto casi sigue siendo el mismo, empiezan a reducirnos más los costos. Entonces, ¿qué vemos? Que nuestros datos pues, son prisioneros de nuestras aplicaciones y lo que debemos buscar es que los datos sean el primer plano, no nuestras aplicaciones. Debemos estar muy orientados a nuestros datos, dado que tienen mucho valor. Entonces, ahora que conocemos que han crecido como organización en diversas aplicaciones y que vamos teniendo, pues nuestras necesidades empresariales que visualizamos como mejora de decisiones, cómo modernizar la empresa, más eficiencia y mayor reducción de costos, y así todo esto, pues tienen que ser atendidas con una diversa cantidad de tecnologías, un sinfín de tecnologías que hace incrementar la diversidad de los datos. Ahora, para poder atender estas necesidades empresariales que conllevan a unas iniciativas, pues tenemos una diversa cantidad de tecnologías o de lenguajes de comunicación, por ejemplo SQL, LSQLs, lenguajes de Teradata, incluso COBOL, para el tema de SAP, los BAPI o los ABAP, ¿correcto? De entre estas aplicaciones, por ejemplo, detallando un poco lo que es Cloud Computing, básicamente todos estos sistemas que ya se escapan de nuestro entorno, pues están en la nube, es una tecnología creciente en el mercado. Aplicaciones, por ejemplo, de SAP, Oracle, que son aplicaciones customizadas. Aplicaciones del tipo de base de datos, que son Oracle, Teradata, Microsoft. Incluso las que están crecientes también, que son aplicaciones estructuradas. Por ejemplo, tenemos usuarios de negocio, usuarios de marketing, usuarios de campaña que manejan información en Excel, que no están en ningún sistema. Entonces, esa información es importante también tenerla y cargarla tal vez a un warehouse o depositorio, o que pueda ser atendida para una necesidad específica. Así también mismo tenemos datos de terceros que nos entregan con información por medio de web services. Nuestros partners, por ejemplo, nos envían información, algún proveedor que te envía información de ventas o de los productos que venden por medio de estos web services que se alimentan a nuestros sistemas. Entonces, todo esto, para que puedan ser atendidos estas necesidades que están conllevando iniciativas, pues requiere múltiples skills, personas que tengan conocimiento por cada una de estas tecnologías. Entonces tenemos una cantidad distintas de tecnologías y herramientas de desarrollo diversas. ¿Esto qué nos lleva? Por ejemplo, a una variedad de latencia en la integración. Entonces, vamos a tener diversos tiempos para poder entregar información, responder preguntas de negocio, por ejemplo, la lista de clientes top, las ventas del mes, del año, dado que tenemos que sacar información de diversas fuentes. Y si queremos analizar el impacto de algún cambio que se quiera realizar, por ejemplo, queremos ingresar alguna información del cliente, algún nuevo producto, pues los riesgos son bien altos. El hecho de tener una diversidad de plataformas conlleva a un riesgo alto al momento de jalar esta información. Entonces, toda esta realidad puede ser identificada, o si estamos bajo esta realidad, bajo estos síntomas. Síntomas que son de problemas de integración, por ejemplo, que los datos no son coherentes. Podríamos tener el sistema, siguiendo un poco el ejemplo de los sistemas de clientes. Por ejemplo, tenemos un sistema de clientes de atención de clientes, y lo que es el sistema de ventas. El sistema de atención de clientes le va a interesar mucho lo que son los datos de contactos, email y teléfono. El sistema de ventas le puede interesar mucho lo que son datos de documento de identidad, entonces datos como así. Entonces, entre ellos, por ejemplo, el sistema de ventas puede tener datos también de contacto de clientes, pero datos desactualizados. Entonces, esto que conlleva que estos sistemas van a llegar a una coherencia. Vas a tener datos diferentes, y de los cuales en algún momento vas a querer elegir el dato correcto, pero no vas a saber cuál. Vas a tener datos diseminados, como el ejemplo que les comentaba, el ejemplo de datos de clientes que están dispersos en varios sistemas. Los datos duplicados, igual con el mismo ejemplo. Datos incompletos. En algunos vas a tener datos
más datos que los otros sistemas y en otros no. Entonces, esto conlleva, ¿por qué? Porque cada uno o cada aplicación tiene un objetivo distinto. No se sabe incluso quién es el responsable de cada dato. El hecho de tener diversos sistemas pues conlleva que cada gerente o cada administrador de la aplicación solo se responde por su aplicación y por sus datos de esa aplicación. Si alguien quiere reclamar porque el dato del cliente esté mal, el nombre o el teléfono o algún dato de contacto, pues no vas a tener a quién reclamar. En realidad tienes diversos sistemas y no sabes a cuál acudir. Todo esto conlleva, por ejemplo, a que otros síntomas, a que nuestros proyectos se retrasen, proyectos de entrega de información, proyectos que puedan alimentar a nuestros usuarios de negocio para que ellos tomen decisiones. Van a aparecer incluso imprevistos en las puestas en marcha en producción por un problema muy conocido como es el tema de la calidad de datos. Si nuestros datos no son lo suficientemente correctos o no tienen la calidad necesaria, entonces vas a tener muchos problemas en tus proyectos en puesta en marcha. Y el costo incluso de mantenimiento de las soluciones, que incluso son manuales, pues son muy altas. Ahora que conocemos los síntomas, pues tenemos que conocer también la importancia de los datos. Generalmente la inversión la dedicamos más a infraestructura. Luego, como segundo plano, dedicamos a la aplicación y ya como un tercer plano a la data, a la información. Pero el valor está en el sentido contrario. Los datos tienen el mayor valor. La infraestructura termina siendo en último plano, dado que nuestro valor, que es la data, nos conlleva y nos permite tomar decisiones. Decisiones que nos van a servir mucho en este mercado cambiante. Tener la información adecuada en el momento adecuado es preciso. Es preciso para que nuestros usuarios de negocio puedan tomar decisiones correctas y oportunas. Y ahora que conocemos que los síntomas y que la importancia de datos, nos genera todo esto una oportunidad en lo que son las tecnologías de información. Como les comentaba, hay que maximizar el valor de los datos y esto nos conlleva a una oportunidad de tecnología de información. Por ejemplo, actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos que todo nuestro presupuesto está destinado, o la gran parte está destinado a mantenimientos y a muy poco innovación. Pero lo que debemos llegar es a que nuestra innovación sea lo mayor posible y nuestro mantenimiento sea lo menor. Esto, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que mantener el mismo presupuesto, hay que reducir costos operativos y hay que destinar mucho presupuesto, la mayor parte del presupuesto a la innovación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay que tener una infraestructura única que sea adaptable a los cambios de nuestras aplicaciones, que nos pueda garantizar la integración de los datos, o sea, que nos garantice la calidad de nuestra información, que sea la más fidedigna y la más válida posible, que pueda tener controles de gastos y de esfuerzos. Y algo muy importante, que la tecnología de información sea vista como un proveedor de servicios y no como un proveedor de aplicaciones. Ya no vamos a proveer aplicaciones, sino que vamos a proveer servicios a nuestros usuarios de negocio para que tomen las decisiones correctas en este mercado. ¿Y qué elementos componen un proyecto de este estilo, de integración de datos? Pues los elementos que componen son sistemas orígenes, nuestras fuentes de información, sistemas destino, que es a los cuales vamos a entregar información. Pero estos sistemas destino para entregar información conllevan de transformaciones que incluyen las lógicas de negocio de una organización, que relacionan información, por ejemplo, de clientes, con sus ventas, con sus productos. Y toda esta información relacionada y con las transformaciones necesarias, pues requiere un análisis muy adecuado, con un conocimiento de la organización, dado que tenemos que orientarlo bastante a los objetivos de las organizaciones, y hay que documentarlas. Hay que hacer una documentación muy detallada, muy adecuada, para que en el futuro podamos hacer cambios sobre estos proyectos. La integración de datos pues aporta a todas estas iniciativas de sistemas. Podemos ver incluso en 3 puntos importantes, que es unificar los procesos de intercambio de datos, orientar las transacciones de los datos a los requerimientos de información. Ya no vamos a orientar nuestras transacciones a aplicaciones solo, sino hay que orientarlas a los requerimientos de información, a la entrega de informaciones, por ejemplo, entrega de información de clientes, de productos, de ventas, de inventarios, de operaciones. Con esto hay que asegurar la rentabilidad de las inversiones presentes y futuras.
Y ahora que conocemos los componentes de los proyectos del estilo de integración de datos, pues también tenemos que tener en cuenta mucho del ciclo de vida de la integración de datos. ¿Cómo comienza? Comienza con un punto importante, que es el acceso a los datos. Los puedes acceder de modo batch o de tiempo real. Una vez accedidos a los datos, hay que hacer un perfilamiento, que es la fase de detección. Hay que hacer un perfilamiento, hay que conocer la estructura de los datos, el tipo de los datos. Una vez que hemos conocido los datos y cómo son, hay que hacer una limpieza de datos, dado que los datos pueden venir de manera incoherente, datos, digamos, en algunos casos datos basura, hay que sacarlos. ¿Correcto? Y una vez que ya conocemos y tenemos la data con la mayor calidad posible, hay que hacer la integración, la transformación, nuestras lógicas de negocio que estamos implementando. Y luego hay que entregar la información en un momento adecuado, en el formato adecuado. ¿Correcto? Por ejemplo, la entrega de información puede ser en una base de datos, un data warehouse, puede ser también un archivo XML que estás enviando a un cliente, puede ser a un archivo Excel o alguna generación de información. Entonces, la entrega de información puede ser muy variada. Todo esto pues tiene que estar soportado por un repositorio común y con metadatos compartidos. Pero no podemos dejarlo solo, dado que necesitamos garantizar la coherencia de los datos. Hay que realizar siempre un análisis de impacto de nuestra información, hay que supervisar constantemente la calidad de nuestra información, hay que hacer monitoreo y control de nuestros datos, no podemos dejarlos dado que los sistemas que entregan información pueden generar data inconsistente. Y ahora que conocemos proyectos, que conocemos incluso el ciclo de vida y conocemos ya la importancia de los datos, pues hay que conocer un poco de las iniciativas comunes que tenemos en estos entornos, en el entorno de integración de datos. Por ejemplo, iniciativas del tipo warehouse, iniciativas del tipo de migración, cuando queremos migrar informaciones de un ambiente a otro, incluso de proveedores diferentes, de un Oracle a un SQL Server, de un Oracle a un DB2, o diversas tecnologías que existen en el mercado. Incluso proyectos de SaaS, proyectos en la nube, que es una tecnología muy creciente en estos tiempos. Consolidación de información, cuando nos piden, por ejemplo, reportes consolidados con información de toda la empresa. Proyectos del tipo B2B, con datos no estructurados, por ejemplo, como Excel, Word o información enviada por mail. Información sincronizada, y proyectos incluso de aplicación de información. Entonces, estos son iniciativas tipo de integración de datos que podemos encontrar y ver en el mercado. Pero todas esas iniciativas, si se hacen de manera manual, pues ¿qué se convierten? Se convierten no escalables, se convierten complejas, se convierten inmanejables y el costo es muy alto. Incluso puedes llegar a tener proyectos que se terminan cancelando, se terminan cayendo y esto es un costo muy alto para la organización. Incluso puedes perder oportunidades de negocio por no llegar a cumplir esto o llegar en el tiempo inadecuado. Y todo esto, pues nosotros como partner informática y la plataforma informática soporta y apoya a estas necesidades empresariales bajo una única plataforma compuesta por incluso integración de datos en la nube, envío de mensajes, procesamiento de eventos complejos, B2B, Data Integration y incluso aplicaciones de ILM, Data Quality, lo que es Master Data Management. Todo esto soporta las aplicaciones, por ejemplo, de cloud computing, de aplicaciones, de base de datos e información estructurada. Lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en un inicio, que era un problema de diversas tecnologías que necesitamos, de diversos lenguajes. No, en este caso tienes una única sola plataforma del cual puedes cubrir las necesidades que derivan de estas necesidades empresariales. Ahora que conocemos mucho de lo que son los tipos de proyectos, conocemos el valor de nuestros datos, que tenemos que maximizar el valor del dato, ¿correcto? Y incrementar la innovación, pues hay que ver un poco más de lo que son las tecnologías de integración de datos. Las tecnologías de integración de datos, que las agrupamos en 4 tecnologías importantes, que podemos ver, por ejemplo, las tecnologías del tipo EAI, por ejemplo, que son herramientas de integración funcional, las tecnologías del tipo ETL, que vamos a centrarnos mucho en esta presentación, como son de almacén de datos, herramientas de carga, las tecnologías del CDC, herramientas de captura de datos de cambio, o tecnologías del EII, que son sistemas para manejo de datos federados, o lo que es Enterprise Information Integration.
Entonces, nosotros agrupamos las tecnologías de integración de datos en estos 4 grandes grupos que los vamos a proceder a detallar. Empecemos con las tecnologías EAI. Básicamente, ¿qué son las tecnologías EAI? Es la comunicación de punto a punto por medio de interfaces. Digamos, pongámoslo así. Cuando queremos enviar alguna transacción de negocio de una aplicación a otra, entonces vamos a tener que definir interfaces y vamos a tener que utilizar esta tecnología. Entonces, acá se coordina un flujo de mensajes mediante la publicación, porque necesitas, una aplicación necesita publicar y la otra necesita suscribirse, necesita leer esta información que publica. Generalmente estas aplicaciones pues son en un lenguaje independiente de la plataforma, por ejemplo un lenguaje XML, podemos ver incluso en estos casos los web services. Lo ideal para estas aplicaciones es hacerlas en una cantidad reducida o limitada, no muy grande, dado que, por ejemplo, si queremos hacerlas, tenemos una aplicación que va a enviar información a 100 aplicaciones, vamos a tener 101 interfaces. Una interfaz de la aplicación que está exponiendo la información y 100 interfaces para las aplicaciones que están leyendo esta información. Entonces tenemos 101 interfaces. Se vuelve más complejo mientras más aplicaciones entran a talleres en esta tecnología. Entonces, como les comentaba, el tema de las interfaces puede crecer exponencialmente dependiendo del número de participantes. Por ejemplo, podemos tener un caso, tenemos una aplicación A que se va a comunicar con una aplicación B, y entre estas 2 aplicaciones vamos a tener 2 interfaces, entonces, por medio de XML. Pero si entra una tercera, pues la cantidad de interfaces se va a incrementar. Y en este caso, por ejemplo, solo tenemos a 3 aplicaciones. ¿Qué va a pasar si tenemos una cuarta aplicación, incluso que interactúa con todas ellas? Va a crecer más y más la cantidad de interfaces y esto se va a volver en un tema muy embodoso y muy costoso para nosotros. Entonces, lo recomendable para este tipo de tecnologías es básicamente que sea la cantidad de aplicaciones más reducidas posibles. Ahora vamos a pasar a entrar a detallar a la tecnología lo que es ETL, que es lo que vamos a ver y vamos a ahondar mucho. Pues, ¿qué son las tecnologías ETL? Básicamente integran fuentes de información heterogéneas, por ejemplo, base de datos de distintos proveedores, pueden ser Oracle, SQL Server, Teradata, DB2, Sybase, y que son grabados en un almacén de datos como el Data Warehouse. Ahora, los Data Warehouse son un conjunto de datamars, y estos datamars están muy orientados a lo que son áreas de negocio, por ejemplo, el tema de marketing, tema de ventas, recursos humanos, las áreas de riesgos, finanzas, en algunos casos, por ejemplo, pueden ver negocios internacionales, entonces, dependiendo mucho de la organización. Ahora, esta división de los datamars no es una división física, en realidad es una división lógica, porque pueden compartir información. Digamos, por ejemplo, la información de los clientes, que es un ejemplo que he tomado mucho en todo este webinar. ¿Qué pasa? Que esta información de cliente puede estar compartida entre los datamars de marketing y los datamars de finanzas. Y esto no quiere decir que vas a duplicar o vas a tener 2 fuentes de información distintas. En este caso vas a tener una sola que van a ser compartidas por los datamars. Entonons, la división de los datamars termina siendo una división lógica. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un datamar con un proveedor, con una tecnología muy particular y que lo hemos adquirido en un inicio de nuestra organización, en el inicio de nuestra empresa? Y posteriormente hemos adquirido otro proveedor y hemos creado otro datamars. Entonces tenemos datamars en distintas tecnologías, distintos proveedores de tecnologías. Esta información, estos datamars que están separados, pues requieren que estén sincronizados correctamente. Entonces hay que sincronizarlos por medio de los ETLs. Los datamars o los data warehouse correctamente contienen el detalle de la información. Detalle de información que necesitamos para la toma de decisiones. También conllevan lo que son los modelos multidimensionales, que son los cargados por los ETLs. Estos modelos dimensionales están compuestos por hechos, dimensiones, jerarquías que ordenan a los atributos. Por ejemplo, una jerarquía de tiempo, una jerarquía geográfica, ¿no? Jerarquía de oficinas. Entonces tenemos una gran variedad de jerarquías dependiendo mucho de nuestra organización y de nuestra empresa, y a la cual está orientada. Ahora, todos estos modelos dimensionales responden a preguntas como ¿qué pasó?
¿Qué está pasando y por qué pasó? Esto lo hacemos con Tecnología OLAP. Estas preguntas pues también son soportadas y yéndonos a un punto más técnico a lo que son las tablas de hecho, las tablas agregadas, ¿correcto? Y toda esta información y todo este modelo que es el Data Warehouse pues alimenta los modelos multidimensionales. Por ejemplo, un modelo multidimensional de ventas que va a tener dimensiones como el tiempo, como los almacenes, como los productos o geografía. Por ejemplo, si yo quiero analizar información o quiero ver cómo están mis ventas en enero del 2012 o cómo estuvieron en enero del 2012, que es el que pasó, ¿correcto? Para la región geográfica área 1 y para nuestro producto, digamos, orientándonos a telco, celulares, ¿correcto? Celulares o smartphones. Entonces podemos ver la cantidad de clientes que nos han adquirido, el volumen de ventas, entonces diversos indicadores que van a estar conllevando. Entonces estos cubos nos permiten hacer estas preguntas de negocio y los responden muy coherentemente. Ahora que conocemos y que hemos visto todo el tema de tema de tecnología de CTLs, ¿cómo se estructura o cómo se compone? Pues los orígenes de datos que son diversos, como les comentaba, diversas bases de datos, incluso información de tipo Access, TXTs, Excel, entonces información no estructurada, que son cargadas por medio de ETLs por herramientas de extracción y transformación y carga a nuestro Data Warehouse. Y este Data Warehouse pues termina alimentando a modelos multidimensionales que luego son explotados por un visualizador lab. Ahora, este Data Warehouse también alimenta información a indicadores, a KPIs importantes para la toma de decisiones, pero también sirven y alimentan a modelos predictivos, y en este caso entra un poco a conocer lo que es la minería de datos que nos pueden dar modelos predictivos de nuestros clientes. La parte de ETL, pues digamos, los ETLs tradicionales conllevan a ser del tipo batch, que se cargan o se ejecutan de manera nocturna, dado que si los ejecutamos en el día o en un horario de oficina podemos impactar mucho a la continuidad operativa de nuestra organización. Por ejemplo, si nuestros áreas de negocio están consultando en el día, los clientes, las ventas, entonces, y mandamos a ejecutar los procesos de TL que son muy pesados, pues vamos a ver que las consultas del cliente van a ser muy lentas o incluso que no van a salir. Entonces nuestro usuario de negocio va a estar muy molesto con esto y es algo muy importante. ¿Cuál es la frecuencia incluso de estos CTLs tradicionalmente? Pues pueden ser diarias, pueden ser semanales, incluso mensuales. Mucho depende del grado de actualización que requerimos, ¿no? Entonces, el grado de la frecuencia incluso que estamos necesitando. Ahora, pues también se añaden hechos en estos casos y a veces se pueden actualizar, ¿no? si son acumulados. Un poco hablando de las dimensiones, pues las dimensiones en un modelo de Data Warehouse son básicamente fotos o snapshots como los conocemos. Son informaciones en un punto del tiempo, no se necesitan generalmente historia para estos casos. Incluso para estos ETL tradicionales, la lógica de transformaciones en general para el tema de los Data Warehouse terminan siendo complejas, incluso incluyen la solución de problemas de calidad de datos, dado que como parte del ciclo de vida de los datos hemos visto como una de las primeras tareas hacer una calidad de datos, una limpieza. Nosotros ya identificamos reglas necesarias para poder corregir esos datos o filtrar esa información que está mala. Entonces esas reglas podemos implementarlas en ETLs. Ahora, el hecho de que los ETLs que son tradicionales y que sean diarios, mensuales, o, semanales, incluso a veces trimestrales, y queremos aumentar la frecuencia de varias ejecuciones por día, este incremento de frecuencia en nuestros niveles a veces puede ser no práctico incluso para nuestros orígenes de información y para nuestro propio Data Warehouse, porque puede impactar mucho a nuestros orígenes de informaciones, dado que empiezan a pedir volúmenes grandes de informaciones y los procesos en nuestro Data Warehouse pueden demorar mucho si empiezan las frecuencias de carga siendo más y más frecuentes. Por ejemplo, pueden ser horas y empiezan a cargar millones de registros cada hora, y entonces esto se vuelve cada vez un problema. Entonces entra acá a detallar un poco de lo que es la tecnología o entramos a hablar un poco de lo que son los Data Warehouse en tiempo real. Un Data Warehouse en tiempo real está compuesto por dos puntos importantes.
Los datos en tiempo real, con los datos al día, con la información que tenemos al día, con un delay muy pequeño, más la información capturada, la información histórica capturada por nuestros ETLs o por lotes, que se cargan en cada noche. Entonces, lo que es el ETL tradicional que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, para poder tener un Taguarjo tipo real, necesitamos estos dos puntos importantes. ¿Cómo podemos resolverlo? Por ejemplo, teniendo acá en este caso de tomar, por ejemplo, pues hay que crear unas particiones igual en granularidad, igual en dimensiones, igual incluso en la cantidad de frecuencias y hechos que tenga. ¿Correcto? En todo caso, hablando un poco técnicamente, a nivel de estructura sigue siendo la misma. Y esta partición va a tener la información en real time, información en tiempo real. ¿Correcto? Que aproximadamente vamos a tener en tiempo real. Siempre vamos a tener un delay. El delay va a ser muy pequeño, incluso una diferencia de minutos para cargar esta información. Entonces, como les comentaba, pues cada tabla de hechos en la parte histórica tiene una tabla de hechos y esta misma granularidad de dimensiones va a estar en nuestras particiones reales, particiones en tiempo real. Generalmente la información en tiempo real no es indexada y si es indexada es muy pequeña, es mínimo, no se requiere porque el volumen es menor a lo que tenemos en nuestra historia. Para poder incluso analizar esta información en real time más nuestra historia, hay que crear vistas que consoliden a estos dos grupos de información, a estas dos particiones. Y cuando lleguemos al final del día, pues estas particiones en tiempo real deben ser cargadas a nuestros entornos históricos y para que el siguiente día se siga cargando a las particiones en tiempo real. Entonces, ya conocemos cómo poder hacer un data warehouse en tiempo real, creando nuestras particiones en tiempo real adicionales a nuestras particiones históricas, que necesitamos información aproximadamente en tiempo real, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué tecnología necesitamos para poder cubrir esta necesidad, esta solución? Ya sabemos cómo debemos hacerlo, pero ahora, ¿qué necesitamos para hacerlo? Acá entra a tallar mucho lo que es la tecnología del CDC, el Chain Data Capture. Pues básicamente lo que es esta tecnología permite tener latencias muy pequeñas, incluso en segundos. ¿Por qué tienen latencias muy pequeñas? Pues esta tecnología no interactúa con las tablas, sino interactúa con los logs de información, empieza a consultar logs de los datos y empieza a capturar los cambios mínimos que puedan haber. Entonces esto permite que los tiempos de consulta y los tiempos de carga sean pequeños. Entonces, para estas tecnologías, pues las transformaciones son simples, son elementales, son pequeñas. Incluso no sobrecargan los sistemas porque están leyendo los logs de la base de datos, no están directo a las tablas que son incluso o que pueden tener información de millones de registros. Entonces, nos ayuda y nos alivia bastante las consultas a los orígenes de información. Entonces, esta tecnología es muy importante para soportar los data warehouses en real time. Otra tecnología, y que es la cuarta tecnología que vamos a ver, que es los Enterprise Information Integration, que nos ofrece accesos uniformes a múltiples fuentes de datos. Vean esta tecnología como una forma de consulta, como consultas sobre diversas fuentes de información, sean estructuradas, sean bases de datos de distintos proveedores, que están incluso orientadas o muy actualizadas. ¿Por qué? Porque están muy conectadas a los orígenes de información. Si queremos tener información muy actualizada, entonces esta tecnología nos calza perfecto en esa necesidad. Ahora, permite una mayor rapidez incluso de la entrega de soluciones. Incluso nos permite el uso como prototipado para que puedan analizar la información y en algún momento puedan definir incluso indicadores que deben ser incluidos en nuestro data warehouse o en nuestros modelos dimensionales. ¿Correcto? Entonces nos permite tener y nos permite esa flexibilidad. Podemos ver un ejemplo acá de este tipo de tecnología. Tenemos información de clientes, tenemos información de pedidos y productos que necesitamos ser analizadas en tiempo real.
sin ningún delay, que sean directas, incluso información que puedes tener en un Oracle, un SQL Server o en un XML. Con esta tecnología lo que permite es que esta información se consolide todo en una vista virtual, y las personas que exploten esta información lo que van a ver es en realidad una tabla. Entonces, por debajo tienes diversas fuentes de información, pero bajo la perspectiva de tu usuario final, el usuario de negocio, el que en esa información lo que va a ver solamente es una tabla de información. Una única fuente de información que la puede explotar por un Excel o alguna otra aplicación que él quiera. Y ahora que hemos conocido los 4 tipos o los 4 grandes grupos de integración de datos, podemos ver un poco a detallar acá lo que es integración de los datos corporativos. La tecnología EAI, que es una de las principales, que es la comunicación de punto a punto, que podemos relacionarlo bastante con los que son web services de entrega de información. Lo que son los DBW, que son los procesos de carga de los data warehouse, y estos son soportados por los procesos ETLs. Pero una vez que tenemos ya y empiezan a nacer los procesos de ETL, empezamos a necesitar información en tiempo real. Información incluso en tiempo real que podamos entregar incluso a aplicaciones. Y acá entra también a tallar ya la necesidad de tener la tecnología del Chain Data Capture, que es la información que pueda capturar desde nuestras aplicaciones, de nuestros orígenes de informaciones, los delays y de manera eficiente. También empezamos a necesitar información de los datos complejos y propietarios, incluso datos no estructurados de Excel, PDFs, Word. Entonces una gran variedad de datos que crecen en la organización, dado que hay aplicaciones que no lo soportan. Y cuando tenemos estos datos empezamos a requerir hacer perfilados de nuestros datos. Necesitamos tener una estructura, ver cómo están nuestros datos, cómo funcionan. Y acá entra a tallar mucho lo que es la calidad de datos o el data quality, la federación de datos. Y empezamos también, cuando empezamos a crecer, necesitamos ya una alta disponibilidad. Necesitar que nuestros ambientes de datos o de integración de datos no se caigan. Si se cae un ambiente, tu otro ambiente de levantar debe estar continuamente disponible. También entra a tallar lo que es GRIP, dado que en un momento necesitamos que nuestras soluciones de integración de datos sean las más rápidas, sean lo más adecuado. Entonces empezamos a hablar un poco de clusters de información, diversos nodos o diversos servidores que soporten a tu tecnología de integración de datos. Y todo esto, pues empezamos a entrar a web services o a SOAP que alimentan información y que son inputs para nuestros procesos de integración de datos. Y todo esto, pues requerimos planificación y una gestión y una auditoría, pero toda esta gama y todo este cuadro y todo este mundo que vemos, si no tenemos una gestión de datos unificada y única, se vuelve inmanejable, se vuelve imposible. Entonces esto nos va a conllevar a tener incluso un dolor de cabeza si no tenemos todo esto unificado. Y hablando un poco más, y es algo que me gustaría mostrarles, que generalmente pasa en los proyectos de integración de datos, con perfilado, con calidad de datos y con integración de datos. Generalmente tenemos que el análisis de datos en estos proyectos, si son manuales, son de un 50% del tiempo. Tienes un 30% destinado al desarrollo y un 20% destinado a la marcha. Entonces el análisis de datos es muy alto. Es la mitad de los proyectos de integración de datos con perfilados y calidad. ¿Correcto? Pero este desarrollo manual nos trae a interacciones. Dado que es un desarrollo manual, siempre se va a escapar algún análisis, algún perfilado mal hecho. Entonces vas a tener que hacer una interacción más, otra interacción más para poder corregir, para poder mejorar esa solución. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo hacemos con una plataforma de integración de datos? Ya no hacerlo manual, como el tema de perfilados, como el tema de calidad de datos. Las interacciones se terminan eliminando, terminan desapareciendo, que es un grueso lote de tiempo, y nuestro análisis de datos es más rápido. Incluso podemos por lo menos reducir en un 35% el tiempo del proyecto, y eso que no estamos incluyendo los tiempos de interacción que se generan en estos proyectos. Entonces vemos los beneficios de la integración de los datos.
de integración de datos o con plataformas. Si lo hacemos de manera manual, el costo es muy alto, incluso los proyectos pueden fracasar. Hay incluso organizaciones y empresas que han perdido mucho dinero, inversiones grandes, por hacer este tipo de proyectos con desarrollos manuales. Entonces, el tema de hacerlo sobre plataformas de integración de datos bajo estas tecnologías, pues ayuda un montón a que podamos cumplir, incluso a entregar información adecuada en el momento adecuado para la toma de decisiones. Entonces, con esto estamos viendo la importancia de nuestra integración de datos. Hemos visto también la importancia de nuestros datos, el valor que le debemos dar a nuestros datos. Y entramos un poco a tallar a lo que son las conclusiones. Conclusiones importantes. Dado que la globalización y a Internet están muy crecientes y es el pan de cada día de nosotros, y es muy continuo en todos los países en los cuales vivimos o decidimos, pues hace reducir cada vez nuestra ventana de tiempo de disponibilidad para actualizar nuestra data warehouse. Tenemos que actualizar de manera más rápida nuestra data warehouse, tenemos que tener información con una latencia menor, ¿correcto? Porque necesitamos que nuestros usuarios de negocio, los actores de negocio puedan responder rápidamente al mercado, puedan tomar decisiones. El mercado cada vez se está volviendo muy feroz y es muy cambiante. Entonces, dado ese cambio continuo que se viene, necesitamos responder muy rápido. Entonces también conlleva que las latencias que tenemos entre nuestros sistemas tradicionales, OLAP y Data Warehouse, deba ser menor. Ahora, el costo de complejidad de soluciones para reducir las latencias no crece de manera lineal. Entonces, si queremos reducir más y más esos tiempos, los costos terminan siendo altos. Entonces, hay que hacer que las metas y expectativas de nuestro grado de actualización de estos tipos de proyectos deban ser los adecuados, deben ser realistas. Para esto tenemos que definir una buena estructura, porque no toda la información puede estar, por ejemplo, en tiempo real. Información, por ejemplo, a través contable, hablando de este punto, digamos, siempre son a corte de mes, siempre sacan reportes mensuales. Entonces esta información que alimenta a este grupo de usuarios no lo vas a hacer, digamos, en tiempo real. Entonces hay que armar toda una infraestructura adecuada para poder soportar esto y no caer en altos costos y complejidades. Entonces hay que tener mucho tino en esta parte de definiciones. Entonces, nuestra warehouse, como otra conclusión, en tiempo real, las soluciones incluso de 5 a 10 minutos aproximadamente de latencia terminan incluso siendo más costosos o muy costosos. Entonces hay que tener muy en cuenta. Y si son menores estos 5%, ya podemos utilizar lo que son las tecnologías de EII o sistemas federados, que trabajan directamente sobre el sistema fuente. Entonces esto es cuando queremos, como unas conclusiones, cuando queremos analizar información muy rápida en línea. Entonces esta aplicación nos ayuda bastante. Los EII pues son más adecuados para integrarnos a nivel de aplicaciones con diversas aplicaciones, correcto, pero hay que tener muy en cuenta que el número de aplicaciones debe ser un número reducido, debe ser un número manejable. Como les comentaba el ejemplo, si empezamos a incrementar entre una aplicación versus 100 aplicaciones, vamos a tener 101 interfaces y eso es un costo muy, muy alto, ¿no? Y todo esto, pues para que puedan soportar y puedan tener soluciones muy buenas, es muy bueno, como una conclusión importante, contactar a una empresa especializada en data management para los riesgos de integración, como es Power Data, que es especialista en gestión de datos y que les puede dar muchas perspectivas, muchas soluciones, muchos tips importantes para poder implementar proyectos de integración de datos e incluso manejar muy bien su plataforma de integración de datos. Entonces, con esto conllevo a cerrar todas estas conclusiones y pasaría a las preguntas. Espero que les haya gustado este webinar. Mi intención es que conozcan mucho lo que es integración de datos, que no es solo ETL, pues, que es lo que hemos estado viendo en todo este webinar. Hay mucho más que un ETL, un simple ETL y muchas tecnologías más. Entonces, muchas gracias y eso sería todo y estoy a la espera de sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias a Dave. Efectivamente, yo creo que ha sido una sesión muy provechosa y, como bien decías, empezamos ya la ronda de preguntas. Recuerdo una vez más a los asistentes cómo pueden formularlas. Tenéis 2 vías. Las podéis escribir en la casilla donde pone preguntas, como de hecho algunos de vosotros ya estáis haciendo,
O bien, si tenéis un micrófono conectado a vuestro ordenador, pues podéis optar por formular las preguntas de viva voz. Para optar por esta vía me lo tenéis que indicar clicando en el botón mano levantada, el botón que tiene una mano dibujada y que podéis localizar también fácilmente en el panel de control del sistema. Y pues está claro, necesitáis tener un micrófono conectado a vuestro ordenador o un micrófono habilitado, o si no, estarnos siguiendo a través de teléfono. Bueno, Dave, te voy a trasladar ya a un par de preguntas que nos han llegado a través de la casilla que así lo indica. Pregunta de Ariel. Dice, ¿en qué caso debemos implementar o utilizar ETL? Vale, los ETLs debemos implementarlos en los entornos de Data Warehouse, procesos a nivel de batch, correcto, incluso con una frecuencia diaria o mensual. Entonces, está muy relacionado con los entornos de Data Warehouse, que conlleva incluso lógicas complejas de integración. Entonces, con esto creo que podríamos resolver un poco la pregunta. Básicamente los data warehouse conllevan muchos ETLs, procesos de grandes cantidades, incluso que defines mallas que pues, son complejas de información, de carga, de marketing, de ventas, de información de clientes, de información operativa. Entonces creo que con esto podría resolver la pregunta. No sé si le queda claro. Sí, Ariel, si tienes alguna indicación más que darnos en relación a esta pregunta, pues adelante, a través de la casilla preguntas, yo se la traslado a Deis. A ver, pregunta de Roberto. Dice, ¿cuánto de CPU RAM consume los data captures? ¿Es necesario que este corra o se instale donde estén las bases de datos? A ver, básicamente el consumo de los data capture es mínimo, no son muy altos en realidad, dado que acceden a los logs de la base de datos. Una forma sí es instalarlo en la base de datos, pues, eso es una forma de hacerlo, básicamente, y no te complica tanto, digamos, en tus sistemas por el consumo muy bajo. Ahora, el hecho de que acceda a los logs y pueda identificar las variaciones o los deltas que son necesarios, hace que los chain data capture de esta tecnología sea muy rápida. Si no fuera así, por ejemplo, si el chain data capture accedería a las tablas directamente de las bases de datos y que tienen millones y millones de registros, por ejemplo, los costos de tiempo y el consumo de memoria sería muy alto. Entonces son recursos mínimos, no se requiere mucha información y hay que tener algo muy en cuenta para la implementación incluso de esta tecnología. Por ejemplo, si nuestra información cambia el 100% y es muy grande, millones y millones de registros, ya no entraré un poco a detallar un poco esta tecnología, podríamos ir más a una tecnología del tipo AI, que sería más una consulta directa. Entonces, no sé si con esto podría haberle resuelto la pregunta, si le queda alguna duda más. Yo estoy convencida que sí, Dave, pero de todas formas, pues Humberto, si tienes alguna puntualización, estaremos encantados de solucionarla. A ver, otra pregunta de Ariel, Dave, dice, ¿es beneficioso utilizar más de una de estas tecnologías en una misma solución? Claro, mucho depende de la necesidad. Entonces, hay que orientar, por ejemplo, a ver, te comentaría algo, las tecnologías de Master Data Management, por ejemplo, que son de información consolidada transaccional. Entonces tú tienes información de procesos que van cargando información a estos hubs de información que están incluso detallados y que están alineados a las aplicaciones. Entonces, para que tú puedas que esta información alimente a otras aplicaciones, lo puedes hacer por medio de lo que es la tecnología AI. La tecnología AI básicamente te permite compartir información. Publicas una interfaz para que tus aplicaciones normales lean la información de cliente, la información de productos que está ya consolidada, bien validada. Ahora, para que estos hubs que alimenten información a tus aplicaciones puedan ser cargados, lo puedes hacer incluso con tecnología de ETL. Tecnología que puede cargar información masiva, información que incluso conlleve lógicas de solución de problemas de calidad de datos. Entonces, en este tipo de esquema estamos teniendo dos tecnologías, que es una, la tecnología de ETL, y dos, una, la tecnología de AI, para empezar a
poner información con otras aplicaciones. Entonces, sí, dependiendo mucho de la solución, podemos combinar varias soluciones o varias tecnologías, grupos de tecnología que tenemos. Eso, en realidad, sería lo mejor, porque no podemos solo orientarlo a una sola tecnología. En realidad, pues, la problemática de las empresas es muy variada, y entonces el tema de la solución puede ser también igual muy variado. Entonces creo que con esto puedo responder su pregunta, y si tiene alguna más, no hay problema, puede ser. De acuerdo. Yo te quería preguntar, Dave, mientras esperamos a ver si hay alguna pregunta más por parte de los asistentes, no sé si nos podías comentar pues cuáles son los proyectos más habituales que tenéis en relación a integración de datos en Latinoamérica, y si pues nos podías hablar de algún ejemplo reciente. Sé que a veces por temas de confidencialidad no se pueden dar nombres, no te pido eso, pero sí saber un poquito en qué línea de proyectos pues estáis desarrollando de forma más habitual. Mire, por ejemplo, proyectos habituales en los cuales generamos los proyectos de Data Warehouse, que son los más comunes. Estamos muy metidos nosotros en estos tipos de proyectos. Llevamos proyectos desde la definición de interfaces de las aplicaciones hasta las cargas de informaciones. Tenemos toda una gama de proyectos ETL, que es conocida Data Warehouse. Incluso tenemos proyectos del estilo que trabajan de aplicaciones a aplicaciones. El estilo, por ejemplo, tenemos un ejemplo SAP. Tenemos el SAP, de lo cual, por ejemplo, queremos trabajar información del SAP. Para ello, la plataforma incluso de informática te permite leer información del SAP, trabajarla sobre esta plataforma de informática y luego cargarla sobre el mismo SAP. Entonces, ¿qué estás haciendo con esto? Quitando bastante esfuerzo a la aplicación SAP con lógicas de negocio bastante complicadas que pueden saturar el sistema, y las están enviando a una tecnología como la que le proporciona informática, que es muy eficiente en este trabajo. Asimismo, tenemos un cliente que no puedo decir el nombre, incluso estamos implementando totalmente lo que es el concepto de Master Data Management, que básicamente es agarrar de todos los sistemas su información transaccional, información de clientes, información de productos, inventarios, etcétera, consolidarlos en un solo hub en base a definición de reglas de limpieza de datos, de definición de cuál es la fuente más importante, dado que necesitamos tener el dato más fiable y más confiable. Entonces, con esta solución, posteriormente vas a tener un hub muy bien alimentado, muy bien estructurado y correcto. Y posteriormente, pues en este proyecto lo que se está haciendo es básicamente alimentar o retroalimentar a las aplicaciones con esta información por medio de colas de tipo de tecnología JMC, que también soporta informática. Entonces, hay una gran variedad de proyectos. Incluso hay un proyecto que se está llevando incluso con información, leyendo y conectándonos a servidores vSAN, que es información de COBOL, a aquellos que les interesa, por ejemplo, el sistema financiero, que trabaja mucho con los sistemas o los mainframe, que utilizan información no estructurada como los COBOL, pues también pueden ser utilizados y pueden ser explotados y enviados a otros sistemas. Entonces, manejamos mucha variedad de proyectos de este estilo en estas diversas tecnologías que hemos estado viendo, ¿no? Y como les contaba, en realidad estas tecnologías son soportadas por la plataforma informática, que es una plataforma informática bastante integrada entre ellas y entre sí. Entonces son herramientas y soluciones que se integran. Perfecto. No sé si con esto puedo responder a tu pregunta. Sí. La verdad es que veo proyectos que podría desplayarme más y más. Me imagino que podríamos estar horas y horas hablando de ello, afortunadamente, sí. ¿No? Para Power Data. Muy bien. Pero bueno, más que nada creo que nos ha quedado bastante claro que los tipos principales de proyectos que estáis realizando. A ver, pregunta de Mariano. Dice que si conoces alguna herramienta que permita hacer CDC sobre Excel. ¿Sobre Excel? Sí. Vale, sobre Excel no he conocido. Básicamente, si queremos analizar información de Excel, más que el Chain Data Capture, podríamos utilizar lo que es el B2B. El B2B para analizar información no estructurada. ¿Sí? O sea, yo lo orientaría más por ese estilo. Más que los CDC,
No estaría mal en el estilo. ¿Por qué los CDCs estarían más orientados más a volúmenes o base de datos grandes que queremos captar esas diferencias? Entonces, los Excel generalmente pues, no generan o no tienen un gran volumen de información como no tienen la base de datos, y estos podemos utilizarlos por una tecnología del B2B, ¿correcto? Que nos permite analizar información no estructurada. ¿Correcto? Incluso la tecnología EII, que permite incluso en un momento combinar información de Excel con información de base de datos de distintos proveedores. Entonces, por el momento orientaría un poco más el estilo de Excel por ese lado, como una recomendación. Muy bien. Roberto también nos comenta que si le podéis mandar información de cómo se implementa o se usa Data Capture. En este sentido, pues imagino que desde Power Data le podéis ofrecer todo este tipo de datos, ¿no? Vale, sí, no hay problema. Tenemos una metodología, le vamos a enviar esta información. Tenemos una metodología de Chain Data Capture que se integra a diversas bases de datos. Es muy eficiente, como les comentaba, y porque incluso se conecta a los logs. ¿Y soporta Oracle? Pregunta Roberto, ¿qué versiones de Oracle? No sé si nos lo puedes Sí, contar. soporta Oracle. Incluso yéndonos a un tema mucho más técnico, el Chain Data Capture que Informática tiene, pues se conecta directamente al DO-Log. A los DO-Log los lee toda esta información, captura estos diferenciales que tiene y los envía a ejecutar en procesos SDL. Por ejemplo, el tema del Chain Data Capture, un poco ahondando este tema. Si queremos, por ejemplo, que sea real time, podemos hacer que estos Chain Data Capture sean, digamos, una vez que hayan identificado el cambio, se ejecutan automáticamente los procesos de extracción de carga y cargan la información hacia nuestras tablas o hacia nuestros sistemas. Pero también nosotros podemos hacer, con lo que es informática, hacer una ventana de tiempo, que esta información se cargue cada 10, cada 15 minutos, cada 30 minutos, y eso mucho depende de nuestra necesidad. Entonces, esto un poco andando más en el tema del Chain Data Capture de informática, que sí soporta Oracle, incluso soporta Oracle hasta el 11G, correcto, que es una de las versiones que tiene actualmente Oracle. Pues Dave, con esta pregunta... La pregunta de Roberto. Sí, estoy convencida que sí, y si no, pues que Humberto, por favor, nos lo indique. Bueno, Dave, yo con esta pregunta pues daríamos ya por finalizado el webinar de hoy. Agradecerte muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo. El gusto es mío, muchas gracias a todos ustedes. Cualquier consulta, duda, yo estoy a su disposición. Power Data es muy especialista en todo el tema de gestión de datos, tenemos mucha experiencia y años. Tranquilamente yo como persona que tengo años y años llevando proyectos de estos estilos, incluso desde lo muy bajo hasta la parte más alta en la parte de estos proyectos de integración de datos. Nada, decirles muchas gracias por su atención y hasta luego. Venga, un saludo, Dave, hasta muy pronto. Hasta luego. Y agradecer también la participación de todos los asistentes e indicaros una vez más que este seminario se está grabando y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars. Allí vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado. Os vamos a mandar un email en cuanto la grabación esté disponible. No os preocupéis, va a ser muy pronto y os lo vamos a notificar. Y también animaros que visitéis tecnowebinars.com, nuestra agenda de webinars y de conferencias online. Ya veréis que tenemos unas semanas bastante cargadas de eventos online que a buen seguro os pueden interesar. Bueno, pues con esto nos despedimos. Un saludo y hasta muy pronto.